Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya, y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? El Evangelio de hoy es el de la transfiguración. Como venimos leyendo continuadamente el Evangelio de San Marcos entre semana, los domingos San Lucas, toca hoy el capítulo 9. Por cierto, aquí en nuestro templo tenemos una cita del Evangelio que hoy se lee. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, Marcos 9, que por cierto siempre desde que llegué me he fijado que está mal citado. Marcos 9-7. Tenemos que arreglar eso algún día en la vida. No se cita así la Biblia para empezar. Es Marcos, el capítulo, una coma y el versículo. Así no se entiende del 9 al 7, que no tiene sentido. He sufrido esto desde que llegué aquí. Pero bueno, un día alguna vez hicimos presupuesto y tenían que rehacer todo y cada letra costaba mucho. Total, no hemos podido. Pero lo importante es que entendamos el texto. Nuestro Señor se lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte muy alto. Pedro, Santiago y Juan eran los discípulos más cercanos, a los que él apreciaba más. Pedro, la roca sobre la que iba a edificar la iglesia, los 2 hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Santiago sería el primero en dar testimonio de Jesús, el primer mártir de entre los apóstoles, y Juan, el discípulo que más vivió, el último que murió, el discípulo amado. Los 3 eran como preferidos de Jesús. Los 3 iban a sufrir durante la pasión de Jesús, durante su muerte. Huyeron, pero estaban al pendiente. El único que se quedó era Juan, al pie de la cruz, para evitar el escándalo, el sufrimiento de ellos. Se deja ver en su gloria y por eso se los lleva al monte. Y allá, dice San Marcos, se transfiguró, sus vestiduras se pusieron blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Es decir, se manifestó como Dios. Lo habían visto hasta entonces como un hombre, como un judío cualquiera. Ahora lo ven como Dios. Y no solo transfigurado, estaban Moisés a un lado y Elías al otro. Moisés, el que les dio las tablas de la ley, que los sacó de Egipto, un hombre que había muerto hace años, estaba vivo.
como atestiguando Moisés y Elías, que también ya había subido al cielo, atestiguando, nosotros preparamos la venida de este es el Mesías, es Dios. Se sintieron como en el cielo, tanto que San Pedro dice así, literal, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Una manera humana de expresar, ¿qué más pedimos? Estar contigo, estar con Moisés. Imagínense, para un judío, estar con Moisés, el gran liberador, a quien veneraban tanto, y estar con Elías, un hombre de Dios. Es como si a nosotros nos dijeran, estar con la Santísima Virgen, con San José. Para un judío, pues eso es el cielo, estar con esos personajes, ¿no? Dios, Moisés, la ley, y Elías, los profetas. Por eso le dice, qué a gusto estamos aquí. Ya no bajemos al sufrimiento de la tierra. Es como si a nosotros Dios nos llevara un ratito al cielo. Yo estoy seguro que ya no quisiéramos regresar. Estoy seguro. Solo algunos muy apegados a las cosas materiales querrían regresar. Pero una persona ordinaria, normal, lo que buscamos es el cielo. Una persona espiritual ya no quisiera regresar a la tierra. Por más que en la tierra tuviera personas, cosas que ama, el cielo es la plenitud ya del gozo, de la felicidad para lo que fuimos creados. Nuestro Señor, pues no le hace caso. No era el momento de quedarse en el cielo. Era una probadita para que ellos entendieran que es Dios, les diera fuerza en los momentos de prueba, en la pasión, en la muerte. Y hubo otra manifestación. Se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía estas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios atestiguando que en la tierra ya estaba su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. La recomendación es eso, como que no han valorado ustedes, escúchenlo. Nosotros tenemos la voz de Jesús que nos guía. Tenemos que hacer caso a esta recomendación del Padre, escuchar mucho a Jesús. ¿Qué tanto lo escuchas tú cada día? ¿Qué tanto lees la Escritura? ¿Qué tanto lees otro libro de lectura espiritual? Los que no escuchan a Jesús no lo aman tanto. Hay que escucharlo mucho, que no nos cansemos, que seamos como María, aquella hermana de Marta, a los pies de Jesús. Marta, en cambio, andaba en medio de los quehaceres y pensó que iba a quedar bien con el maestro, y le dice Marta a María, a Jesús, dile a mi hermana María que me ayude. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Que nosotros sepamos escoger la mejor parte, escuchar a Jesús. Escuchen. Él es el que nos da con su palabra la guía, el consuelo, el amor. Eso es la recomendación que hace. Luego, nuestro Señor les dice, no se lo digan a nadie hasta que venga la resurrección. Anuncio, me van a ver muerto, pero voy a recobrar la vida, voy a resucitar. Ellos no entendieron lo que significaba resucitar de entre los muertos, dice el Evangelio. Esto nunca lo olvidaron los apóstoles. Tenemos una parte de una de las cartas de San Pedro donde dice, precioso el recuerdo de San Pedro. ¿Quién va a olvidar? Imagínense una experiencia de esas, estar en la montaña, ver a Dios, oír la voz del Padre. No se olvidó ni la hora ni el lugar. Por cierto, en Tierra Santa se conmemora en el Monte Tabor. Allí sube la gente que va a Tierra Santa. Están bien organizados los judíos. En combis, es un cerro altísimo. En combis, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y llega uno a ese lugar. Hay una basílica donde hay figuras muy, muy bonitas de ángeles, porque es representación del cielo, y está nuestro Señor como lo representan los pintores, y ahí se celebra la Eucaristía, y hay dos estatuitas preciosas de bronce de Elías y de Moisés, y los judíos sobre todo cuando van allí pues
venera en este momento. Los cristianos también. Para nosotros, pues Moisés y Elías son personajes, no los veneramos igual que los santos cristianos, pero nos acordamos. Y algo se siente como en Tierra Santa, en todos los lugares. Allí se manifestó Jesús. Primero en una montaña. Ya estar en la montaña cerca de Dios. De alguna manera la montaña representa la cercanía con Dios. El alejamiento de lo ordinario, de la vida, de lo cotidiano para elevarse hasta Dios. Eso nunca lo olvidaron. San Pedro, cuando lo dice con una añoranza, aún resuenan en mis oídos las palabras del Padre cuando en el Monte Santo nos habló. La transfiguración es uno de los misterios, por cierto, nuevos del Rosario. ¿Se acuerdan cuáles son los misterios nuevos? Los luminosos. ¿Cuál es el de la transfiguración? ¿Tercero o cuarto? Cuarto, el cuarto. Es decir, el Papa Juan Pablo II, que introdujo estos misterios. Misterios son intervenciones de Dios en la historia profundísimos que no podemos comprender del todo. Misterio. Y faltaban en el Rosario algunos. Y el Papa Juan Pablo II introdujo la Eucaristía, el bautismo, la transfiguración, el anuncio del reino. Uno de ellos es la transfiguración. Por eso hoy que meditamos, pues que nosotros, aunque no hemos visto a Jesús transfigurado, lo vemos en la humildad de la hostia, lo oímos en su palabra, que entendamos que es Dios, que entendamos que también nosotros, en medio de las pruebas, como los apóstoles, vamos a ganarnos un día la gloria del cielo. Que San Policarpo interceda por nosotros. Es uno de los santos más antiguos de los que se tiene memoria, el gran Policarpo de Esmirna, mártir. Lo trajeron preso al estadio de Esmirna y todos los paganos decían: muera el jefe de los cristianos, muera Policarpo. Era un hombre mayor, lo llevan a la mitad del estadio. Tenemos el acta de su martirio, es una joya tener el acta del martirio de San Policarpo. Y en el estadio ponen leña, lo acuestan, prenden fuego y el fuego no lo quema. Se hace una cápsula, y esto lo vieron muchos, está escrito. No hallaban qué hacer. Dios está protegiendo a este hombre. Finalmente lo acuchilla el verdugo, muere, tanto que hasta con su sangre apaga las llamas. Se desangró allí. Y la gente, desde que murió, año 155, tenemos la fecha exacta, 155 a los 86 años de edad, desde entonces lo venera, le da gracias a Dios. Tuvo una particularidad también, que él conoció a San Juan, del que habla el Evangelio hoy. Es un padre apostólico. Dentro de la cadena vienen los apóstoles y luego padres apostólicos. De algunos no tenemos certeza que hayan conocido, hablado, oído a los apóstoles. De San Policarpo sí. Fue discípulo de San Juan. Recordemos que San Juan huyó en tiempo de persecución a lo que es ahora Turquía. A Éfeso se fue San Juan y se llevó a la Virgen. María vivió en Éfeso. En Éfeso está la casa de María, donde vivió, todavía se conserva. Y allá fue desde donde se cree que la Virgen se fue al cielo en cuerpo y alma. Bueno, Juan siguió, vio el fin de María, siguió viviendo allá. Y entonces tuvo muchos discípulos. Uno de ellos fue Policarpo. Policarpo consta, siendo niño, joven, iba a oír a San Juan. De viva voz escuchó el mensaje evangélico. Con el tiempo se hace obispo muy joven de Esmirna, ciudad importante, y cuando ya es grande lo matan. Hoy la iglesia lo venera, como digo, se le representa a íconos, sobre todo orientales, de San Policarpo. Aquí menos, no lo conocemos tanto. A mí me gustaría que hubiera alguna parroquia dedicada a San Policarpo de Esmirna, por la importancia que tiene la historia de la iglesia. Pero nosotros cada 23 de febrero,
lo recordamos, damos gracias a Dios y le pedimos que sus enseñanzas nos sigan alimentando. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo.